Muy bien, entonces, la clase pasada hemos visto cómo se planteaban las ecuaciones de movimiento acelerado y hoy vamos a ver un tipo muy especial, muy particular de movimiento acelerado que hay que estudiar, que es el movimiento de equilibrio. El movimiento de queda libre sucede cuando un cuerpo está cayendo solamente por efecto de la fuerza de gravedad. ¿Qué sucede? Cuando un cuerpo experimenta únicamente los efectos de la fuerza de gravedad. Según esta definición, entonces, nosotros tenemos que descartar categóricamente, incluir fuerzas que no sean las de la gravedad. Por ejemplo, cuando un cuerpo está cayendo en el aire, experimenta una fuerza de deslizamiento, resistencia con el aire. Todas las fuerzas que son complicadas se van a ignorar por simplicidad. De manera que vamos a considerar solamente la fuerza de gravedad. Entonces, en caída libre, los cuerpos se mueven con una aceleración constante dada por la gravedad de la Tierra o del planeta donde suceda la caída, ¿verdad? O la estrella, o el asteroide, o el cuerpo donde suceda la caída. Más adelante en el curso vamos a ver de qué manera se calcula la aceleración de la gravedad, pero por el momento vamos a asumir simplemente como un dato el valor de la aceleración de la gravedad. Cerca de la superficie de la Tierra, la aceleración de la gravedad tiene un valor aproximado de, entonces, la gravedad, vamos a escribir con la letra G minúscula, y es aproximadamente igual a 9,80 metros entre segundo al cuadrado. Eso quiere decir que un cuerpo que está cayendo en la Tierra, por cada segundo que pasa, su velocidad aumenta hacia abajo en un valor de 9,8 metros por segundo. O sea, es lo mismo que decir 9,80 metros por segundo, mientras cae, ¿verdad? En la Luna, en Marte o en otros planetas, la aceleración de la gravedad es distinta. En la Tierra es de 9,80 metros entre segundo al cuadrado. La aceleración de la gravedad varía con la altura. A una altura considerable, la aceleración de la gravedad puede caer, pero siempre que estamos considerando situaciones en que el cuerpo está en caída libre, cerca de la superficie de la Tierra, va a ser una aproximación razonable darle a la gravedad de la Tierra un valor de 9,80 metros entre segundo al cuadrado. Como la caída libre sucede a aceleración constante, entonces las ecuaciones de caída libre son exactamente las mismas que las de movimiento acelerado, con unas cuantas sustituciones para diferenciar unas de otras. Por ejemplo, el movimiento de caída libre sucede en el eje vertical, ¿verdad? Los cuerpos caen hacia abajo, no caen hacia la derecha o hacia la izquierda. Por lo tanto, tomaremos las ecuaciones de movimiento acelerado y vamos a sustituir entonces, en lugar de escribir x final, vamos a poner y final. En lugar de escribir x inicial, vamos a poner altura y inicial. Y en lugar de escribir la rapidez final y la rapidez inicial, vamos a cambiar esto por poner la rapidez final en y la rapidez inicial en Y. Para recordarnos que todas las rapideces que vamos a medir en este tema van a ser verticales, es decir, van a ser rapideces de caída libre, ¿verdad? Y una cosa muy importante es que en lugar de tener una aceleración como una variable, la aceleración ahora la vamos a cambiar por menos la gravedad. Porque siempre que un cuerpo esté libre,
su aceleración va a ser la de la gravedad de la Tierra. Se pone menos para indicar el hecho de que la gravedad apunta verticalmente hacia abajo. Con esto hay que tener mucho cuidado. La G de gravedad es positiva, o sea, G es igual a más, ¿verdad? A más 9,80 metros entre segundo al cuadrado. Lo que es negativo es la aceleración. La aceleración al ser igual a menos G es igual a menos 9,80 metros entre segundo al cuadrado. Entonces, nosotros podemos hacer aquí una especie de cuadro. Vamos a comparar las ecuaciones de movimiento acelerado con las correspondientes ecuaciones de caída libre. Entonces, aquí vamos a poner el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y aquí pondremos las ecuaciones de caída libre. La primera ecuación de movimiento acelerado decía entonces que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, aplicando estas correcciones, la correspondiente ecuación de caída libre sería la rapidez final en Y es igual a la rapidez inicial en Y menos gravedad por tiempo, porque la aceleración se cambia por menos la gravedad, ¿verdad? Y todas las rapideces son en el eje Y. Luego teníamos esta otra ecuación que decía x final menos x inicial es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Esa ecuación, cuando la escribimos en caída libre, sería entonces altura final menos altura inicial es igual a la velocidad inicial en y por t menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Y por último, teníamos una ecuación que decía que la velocidad final al cuadrado era igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por x final menos x inicial. Esa ecuación se transforma en velocidad final en y al cuadrado igual a velocidad inicial en y al cuadrado menos porque la gravedad va hacia abajo, menos 2 veces g por y final menos y inicial. Entonces, para las preguntas de caída libre, utilizaremos las ecuaciones que están del lado derecho. ¿Ok? Vamos a ver, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. No, profe. Ok, pues vamos a ver ejemplos de cómo utilizar estas ecuaciones en varios contextos. Desde la azotea de un edificio se deja caer una moneda. Si el edificio mide 10 metros de alto, calcule el tiempo en que cayó la moneda. Vean que para contestar esta pregunta no hace falta conocer el peso de la moneda. Es un hecho de conocimiento general que el tiempo de caída libre no depende del peso de los objetos. De hecho, Galileo es un científico famoso porque él hizo experimentos donde él comprobó que si él dejaba caer objetos pesados y objetos ligeros desde alturas desde grandes alturas, el tiempo de caída no dependía del peso de los objetos. Y una forma de comprobar eso es viendo las ecuaciones de caída libre y comprobar que ninguna de ellas depende de la masa o depende del peso de los cuerpos. Por lo tanto, un cuerpo pesado va a caer a la misma rapidez al mismo tiempo que un cuerpo ligero, porque las fórmulas no dependen del peso. Muy bien. Entonces, para este problema, o para estos problemas, siempre es buena idea hacer un dibujo para guiarnos. Entonces, vamos a hacer un dibujo del edificio. ¿Alguien levantó la mano? Profe, una pregunta. Usted antes mencionó una altura
específica que sea muy alto. ¿Qué es muy alto? O sea, ¿en qué punto yo digo, puede empezar a cambiar, ya no es caída libre? Tendría que ser una altura, por ejemplo, la que se encuentra en los satélites artificiales. A la altura del nivel del mar y a la altura del monte Everest, la gravedad prácticamente no cambia. O sea, para Ok. cualquier efecto práctico es siempre igual a 9,80 metros sobre segundo al cuadrado. Si cambia, ya es en el tercer decimal. Requiere un aparato especial para medir esas diferencias. Ok, entonces, Es- para este problema, ustedes se van a la parte más alta de un edificio y dejan caer una moneda. Entonces, la moneda empieza aquí, la moneda cae y termina su movimiento al llegar al suelo. ¿Ok? Hay que hacer entonces una lista de datos que nos da la pregunta para poder saber entonces cuál ecuación es la que nos funciona usar y cuáles no y por qué razones, ¿verdad? Entonces, para empezar, sabemos que el edificio tiene una altura de 10 metros. Eso nos puede decir algo con respecto a las alturas, ¿verdad? Si la moneda empezó a caer cuando estaba en la azotea del edificio, entonces eso quiere decir que la altura inicial se puede tomar efectivamente como los 10 metros. Y la caída de la moneda terminó cuando la moneda chocó contra el suelo. Entonces podemos tomar la altura final, el YF, como cero, ¿verdad? Porque esa es la altura del suelo, cero. Las alturas en estos problemas siempre se miden con respecto a algún punto de referencia arbitrario. Yo podría tomar la altura de cero como la altura del suelo, ¿verdad? Pero en otros problemas podría ser más práctico poner el nivel de referencia en otro lugar. Por ejemplo, se puede poner al nivel del mar, se puede poner al nivel del suelo, al nivel de la azotea. Realmente eso no importa. Lo que importa es que cuando nosotros escogemos un punto de referencia, entonces a partir de ese momento nos atengamos siempre a mantener ese punto de referencia para nuestros cálculos. Otra cosa muy importante que se dice es que la moneda se deja caer, ¿verdad? Cuando un cuerpo se deja caer, lo que eso quiere decir es que la persona que estaba haciendo el experimento sostenía la moneda y en un momento dado la dejó ir, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que la persona no lanzó la moneda, o sea, no la tiró, no hizo un movimiento brusco o violento para lanzar la moneda, sino que simplemente dejó que empezara a caer. Cuando en el texto nos dicen que un cuerpo se deja caer, lo que eso quiere decir es que la velocidad inicial con la que cae es efectivamente igual a cero. Entonces tenemos que la velocidad inicial en y es igual a cero. Porque la moneda se deja caer. Ok, viendo la lista de fórmulas, entonces tenemos velocidad inicial, altura final, altura inicial, por supuesto. Otra cosa que conocemos es la gravedad. La gravedad es 9,80 metros entre segundo al cuadrado, porque esa es la gravedad de la Tierra. Y se da por un hecho que el problema sucede en la Tierra, ¿verdad? Ahora, las cosas que no sabemos en este problema son dos. Es el tiempo que tarda la moneda en llegar al suelo. Entonces, el tiempo es una incógnita. Y otra cosa que tampoco conocemos es cuál será la velocidad final de la moneda. La velocidad final en Y. Cuando yo hablo de la velocidad final en Y, tengo que ser muy cuidadoso, porque una persona podría ingenuamente decir que la velocidad final en Y es cero, ¿verdad? Pues al fin y al cabo, cuando un cuerpo colisiona con el suelo, se detiene, ¿verdad? Pero siempre en un problema de caída libre, cuando se les pida que encuentren la velocidad final o la velocidad que tiene al chocar con el suelo, se refieren a la velocidad que tiene justo en el instante anterior de chocar con el suelo. No después, sino antes. Porque el movimiento que tenía antes de chocar con el suelo es de caída libre. El movimiento que tenga después de chocar con el suelo puede ser cualquier cosa menos caída libre, ¿verdad?
Puede ser que la moneda se detenga, puede ser que la moneda rebote, puede ser que la moneda vaya tan rápido que perfore el suelo, no sabemos, ¿verdad? Pero eso no nos interesa porque eso ya no es un problema de queda libre, eso es un problema diferente. Entonces, la velocidad al colisionar con el suelo se refiere específicamente a la velocidad que tiene justo antes de chocar. De hecho, ahora vamos a hacer un cálculo de cómo encontrar eso. Entonces, los datos que tenemos son los siguientes. Tenemos que la altura inicial es de 10 metros, que la altura final es 0, que la gravedad es 9,80 metros entre segundo al cuadrado y que la velocidad inicial en y es igual a 0. ¿Ok? Profe, Ahora, ¿sí? eso no sería la rapidez, ¿no? Rapidez, velocidad, en este caso es indistinto porque el movimiento es en una dimensión. Entonces, no es tan importante resaltar la diferencia porque la dirección solamente va a ser o hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? No va a ser hacia la derecha o hacia los lados. Ok, ¿Ok? gracias. Ahora, lo que nos piden es el tiempo, ¿verdad? Y lo que no nos dan o lo que no sabemos es la velocidad final en y. Ahora, al ver esta lista de datos, el más importante es este, es el que no sabemos. Es el que no sabemos y es también el que no nos pide, ¿verdad? ¿Por qué es importante saber ese dato? ¿Por qué es importante saber cuál dato es el que no sabemos? Porque si nosotros no conocemos la velocidad final en y además no nos están pidiendo la velocidad final en y, entonces eso quiere decir que la fórmula que escojamos para resolver nuestro problema va a tener que ser una fórmula que no dependa de la velocidad final en y, ¿verdad? Naturalmente. Porque si dependiera de ella, entonces no podríamos resolver el problema porque nos faltaría un dato. Entonces, viendo la lista de fórmulas, nos damos cuenta que la fórmula que no depende de la velocidad final en y es la segunda. Es esta fórmula de acá, porque esta fórmula depende de la altura final, de la altura inicial, de la velocidad inicial, del tiempo y de la gravedad. Entonces, la fórmula que vamos a poner es la siguiente. Ponemos entonces y final menos y inicial es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Y lo que queremos es encontrar el tiempo. El tiempo aparece en dos lugares diferentes. ¿Ok? Entonces, técnicamente, esta sería una ecuación cuadrática, porque tiene un factor del tiempo al cuadrado y un factor del tiempo a la 1, ¿verdad? Y un factor que no depende del tiempo. Pero afortunadamente, el problema se puede simplificar mucho si nosotros empezamos eliminando de esta ecuación los términos que son iguales a 0 y por lo tanto se cancelan. Vean, por ejemplo, y final es igual a 0. Y final se cancela. Y la velocidad inicial en y también es igual a 0. Por lo tanto, la velocidad inicial en y, que es igual a 0, a la hora de multiplicar por el tiempo, que puede ser cualquier número, se cancela, porque 0 por tiempo es 0, ¿verdad? Así que la fórmula nos queda como menos y inicial igual a menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Y esto se simplifica, se despeja así, tiempo al cuadrado es igual a 2 veces la altura inicial entre la gravedad. Por lo tanto, el tiempo es más menos la raíz cuadrada de 2 veces la altura inicial entre la gravedad. Pongo más menos porque cuando yo saco raíz cuadrada, tengo que recordar que siempre es posible, matemáticamente hablando, una solución positiva y una solución negativa. Como en este caso yo estoy suponiendo que la bola va a caer en un tiempo posterior al momento en que yo la suelto, entonces tengo que tomar la respuesta positiva, ¿verdad? Porque estamos asumiendo que la moneda cae en un tiempo posterior, entonces es más positivo. Así que el tiempo de caída sería la raíz cuadrada de 2y entre g, o sea, sería 2 veces 10 metros
entre 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Cuando ustedes calculan eso, el metro se va con el metro y nos queda segundo al cuadrado. Y dado que estamos trabajando dentro de una raíz, a la hora de sacar unidades, nos queda una cantidad que está en segundos. Por lo tanto, el tiempo de caída sería la raíz cuadrada de 2 veces 10 entre 9,8 segundos es igual a 1,42 segundos. Ese es el tiempo que tarda la moneda en caer. ¿Ok? Hasta aquí. Vamos a ver. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Los segundos, ¿por qué no quedan a la 2, profe? Porque está dentro de una raíz cuadrada. Ah, ok, sí. ¿Ah? Profe, ¿Sí? una pregunta así como, bueno, no es de este ejercicio, es que había una del libro donde como que dividieron el tiempo, o sea, si se calculara el tiempo total ahí, que fue 1,44. Después en otro ejercicio, bueno, no, en el mismo ejercicio, pero en otro inciso, dividieron el tiempo en la mitad, como calculando la mitad de la altura, pero eso no está bien, ¿verdad? Bueno, en este caso no es lo que les piden, ¿verdad? Eso dependería del problema. Tendríamos que ver qué es lo que decía la pregunta para ver qué fue lo que hicieron y ver si tiene sentido o no. Pero igual, digamos, que la mitad, digamos, en la mitad de ese edificio, digamos, si fuera a calcular en 10 metros, no se puede dividir el tiempo entre dos porque como Ok, que no es proporcional. si usted lo que me está diciendo es cuánto tiempo tarda en bajar 5 metros, que es la mitad, la respuesta es que el tiempo no es la mitad del tiempo de caída, sí, porque el tiempo, a ver, como el movimiento es acelerado, entonces no es proporcional, ¿verdad? Ok, Sí, sí, esa era la duda. ok. Muy bien. En esta misma pregunta, calculemos cuál fue la velocidad que tenía la moneda justo antes de chocar contra el suelo. Es decir, calcule la rapidez final en este mismo problema. Ahora, en este momento, nosotros tenemos más información de la que es absolutamente necesaria para llegar a la respuesta, porque nosotros tenemos entre nuestros datos, tenemos lo siguiente, tenemos que la altura inicial es de 10 metros, tenemos que la altura final es 0, tenemos que la velocidad inicial en y es 0, tenemos que la gravedad es 9,8, 9,80 metros entre segundo al cuadrado, y ahora sabemos, por lo que acabamos de hacer antes, que el tiempo de caída es 1,42 segundos. Ahora lo sabemos, antes no, ahora sí lo sabemos. Y nos piden la velocidad final en y. ¿Ok? ¿Cuál fórmula se puede usar? Bueno, hay varias posibilidades. Podríamos usar la primera fórmula, porque tenemos la velocidad inicial, la gravedad y el tiempo. La segunda fórmula no se puede usar, porque aunque tenemos todos los datos, la segunda fórmula no depende de la velocidad final y por lo tanto no se puede usar, obviamente, para sacar la velocidad final. La tercera fórmula también se podría usar. Usemos la primera porque es la más sencilla. La primera fórmula dice entonces que la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo. De hecho, no hay que despejar, así está lista para ser usada. La velocidad final en y es entonces 0 menos 9,8 metros entre segundo al cuadrado por el tiempo de 1,42 segundos. Y eso es igual a menos 13,5
92 metros entre segundo. Preguntémonos por un momento qué significa que la velocidad final nos haya dado un valor negativo. ¿Por qué será? Porque está cayendo. Porque está cayendo, ¿verdad? Bueno, siempre está cayendo. Da negativo porque en ese momento la moneda se está moviendo hacia abajo, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Porque la moneda está a punto de colisionar contra el suelo. Ahora, bueno, voy a hacer una pequeña aclaración con respecto al uso de la palabra caer. Un cuerpo puede estar en caída libre, o sea, puede estar cayendo y aún así se puede mover hacia arriba, ¿verdad? Si usted tira una moneda hacia arriba, la moneda va a subir y luego va a caer, o sea, luego va a bajar, ¿verdad? Entonces, la palabra caída libre se utiliza para cualquier parte del movimiento. Si está subiendo, entonces puede ser que aún así esté cayendo, porque eventualmente va a llegar a moverse hacia abajo, ¿verdad? Entonces, en algún momento es posible que ustedes me escuchen a mí decir que un cuerpo está cayendo hacia arriba. Un cuerpo, Pero, ¿sí? perdón, profe, ¿verdad que eso tiene un nombre cuando la caída es un movimiento parabólico, una parábola? Eso es diferente, Como, sí, es un caso distinto. Pero digamos, o sea, un cuerpo puede caer hacia arriba porque mientras usted lo lanza hacia arriba, está en caída libre porque ese cuerpo se encuentra a merced de la gravedad. O sea, eventualmente va a llegar al suelo. Entonces, decimos que la velocidad es negativa no porque esté cayendo, o sea, porque siempre está cayendo, sino que es negativa porque se mueve hacia abajo. ¿Ok? O sea, lo que les quiero decir es que decir que algo esté cayendo no es necesariamente lo mismo que decir que se esté moviendo hacia abajo y viceversa, ¿verdad? Profe, y si sube hacia arriba, bueno, obviamente va a subir hacia arriba. Digamos, si acelera hacia arriba, entonces sería negativa la gravedad. Si Digamos, el 9,8. acelera, ok, si acelera hacia arriba, entonces no estaría cayendo, estaría subiendo por otra razón, que no sea la gravedad, entonces no se puede decir que es caída libre. No, 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 Entonces, en el caso de que sea por arriba, la gravedad se pone como -9, menos no, 9,8. es que no puede ser hacia arriba, ¿verdad? O sea, las cosas no pueden caer hacia arriba. Si un cuerpo acelera hacia arriba, está acelerando por alguna razón distinta a la gravedad. Entonces no sería un problema de caída libre, sería otra cosa diferente, ¿verdad? Profe, Ok. pero digamos, si se lanza hacia arriba, la velocidad sí es positiva, pero la gravedad obviamente va a ser negativa porque es una fuerza que lo atrae, como Si que se, la- se está frenando eso. si se lanza hacia arriba, la velocidad es positiva, la aceleración es negativa, porque acelera Bueno, sí, hacia abajo. ajá, porque es de gravedad. Pero, ojo, aunque se mueva hacia arriba, la gravedad es positiva. O sea, esto es muy importante. La G siempre es positiva. Nosotros ya tomamos en cuenta que las cosas caen hacia abajo porque en las fórmulas de caída libre ponemos menos, 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 ¿verdad? Ahora, esto mismo que acabo de hacer acá, yo lo pude haber resuelto con otra ecuación. Yo pude haber utilizado la ecuación número 3. Usemos la ecuación número 3 para ver qué sucede. Si yo tomo la ecuación número 3, entonces yo tengo que la velocidad final al cuadrado en y es igual a la velocidad inicial al cuadrado en y, menos 2 veces gravedad por y final menos y inicial. Para poder despejar la velocidad final, yo tengo que sacar raíz cuadrada. La velocidad final en y es más menos la raíz cuadrada de la velocidad inicial en y al cuadrado menos 2 veces gravedad por y final menos y inicial.
Ojo, ¿verdad? Yo aquí estoy entonces con la libertad de decidir si la velocidad es positiva o es negativa. Como yo sé que al final de la caída la moneda está bajando, entonces yo sé que yo debo tomar como signo el negativo, ¿verdad? Porque la moneda está descendiendo. Si la moneda por alguna razón terminara subiendo, entonces debería ser positiva, pero como termina bajando es negativa. Así que esto sería menos la raíz cuadrada de, ok, ¿alguien levantó la mano? Sí, profe, en todo caso de que en algún momento un problema dijera que la moneda rebota, entonces en ese momento yo sí consideraría que la velocidad final es positiva, ¿verdad? Sí, pero si la moneda rebota, eso ya sería algo que se escapa a lo que pueda, a lo que pueden hacer las ecuaciones de caída libre. Entonces habría que hacer un análisis adicional de la manera en que rebotó, con qué velocidad rebotó, con cuánta energía rebotó. Eso es más complicado. Yo lo que digo es que ustedes pueden perfectamente tomar como el punto final, no el momento en que la moneda cae. El punto final puede ser cualquier otro momento en el movimiento. Ya vamos a ver un caso en que la velocidad final no es negativa. Ya vamos a ver. Entonces, aquí, cuando yo calculo la velocidad final, yo pongo, ok, velocidad inicial es 0 al cuadrado, ¿verdad? Menos 2 veces por 9,8 metros entre segundo al cuadrado por. Ahora, y final es 0 menos y inicial, que es 10 metros. Ojo con esto. Aquí estamos sacando una raíz cuadrada y tenemos bastantes negativos adentro, ¿verdad? Si esto ustedes lo plantean bien, no deberían tener problemas, porque lo que tienen adentro de la raíz es un número positivo. Por lo tanto, esto nos va a dar una solución real. La velocidad final, entonces, es menos, menos, menos 14. 14 metros entre segundo. Nos dio un poquito diferente. Un poquito diferente. Pero, en teoría es el mismo resultado, ¿verdad? Debe ser por los decimales que me comí el tiempo. Pero una forma y la otra deberían darme el mismo valor. ¿Ok? Ah, claro, es que lo redondeé mal. Sí, aquí el tiempo era 1,43, más bien. 1,43. Entonces aquí yo tuve que haber puesto 1,43. Y aquí tuve que haber puesto este. Sí, menos 14. Ahí está. Menos 14 metros entre segundo. Era por eso. ¿Ok? ¿Alguna duda? Profe, bueno, partiendo de la situación en la que uno lance un objeto, el movimiento en caída libre entonces no depende de que el cuerpo parta del reposo, entonces, o sea, podría tener una velocidad inicial de algún valor Claro. o necesariamente, No, o sea, la velocidad inicial puede ser cualquier valor numérico. Puede ser diferente de cero. Vamos a ver. ok, ok. Profe, entonces la definición de caída libre nada más quiere decir que se ignoran todas las demás fuerzas Ajá, que no son la gravedad. así es. Así Ok. es. Otro ejemplo. Un balón de fútbol, se escribe fútbol, pero fútbol, se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 10 metros entre segundo.
determine la altura máxima que alcanza el balón. Hacemos un dibujito para ayudarnos entonces. El balón de fútbol empieza en el suelo, alguien llega y lo patea, realmente no importa cómo es que lo patearon, nada más sabemos que el balón sube. Y entonces el balón sube y eventualmente va a llegar al punto más alto. Y después va a empezar a bajar otra vez, ¿verdad? Por lo tanto, el punto más alto no es el momento donde termina el movimiento sigue después. Pero para hacer este análisis, vamos a tomar como el punto inicial el momento en que el balón sube y como el punto final el momento en que el balón llega al punto más alto. Por lo tanto, en esta pregunta, lo que yo quiero calcular, lo que me interesaría calcular es el Y final. Entonces, el Y final no lo conozco. El Y inicial perfectamente se puede tomar como si fuera 0, porque es la altura inicial del balón, la altura que tiene el nivel del suelo, que es 0. También sabemos que el balón se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 10 metros por segundo. Entonces, eso quiere decir que la velocidad inicial en Y es 10. De hecho, pongámoslo positivo, es más 10 metros entre segundo. Es más positivo porque la bola sube, ¿verdad? Cuando los objetos suben, entonces tienen unas velocidades positivas. Hay otra cosa que yo también sé, aunque eso no lo diga textualmente la pregunta. Cuando un cuerpo alcanza la altura máxima, en el instante en que alcanza la altura máxima, el cuerpo momentáneamente se queda en reposo, ¿verdad? Porque ese es el instante en que deja de subir, se queda quieto un rato y al instante siguiente empieza a bajar. Entonces, como es el punto donde alcanza la altura máxima, ahí podemos tomar que la velocidad final en Y es igual a 0. Entonces, la velocidad vertical es igual a 0 en el punto más alto de la trayectoria. Eso tiene sentido desde el punto de vista de cálculo, de cálculo de derivadas. Recuerden que en un problema de cálculo, cuando ustedes quieren encontrar el punto más alto o el punto más bajo de una función, lo que tienen que hacer es que tienen que agarrar la función, derivarla e igualarla a 0, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes lo que quieren hacer es encontrar el punto donde la altura es la más alta, entonces tienen que agarrar la posición del balón, derivarla, es decir, sacar la velocidad y igualarla a 0. Por lo tanto, en el punto más alto, la velocidad vertical va a ser igual a 0. Porque es el instante en que la velocidad deja de ser positiva y se convierte en una cantidad negativa. Así que nosotros tenemos la siguiente información, tenemos los siguientes datos. Tenemos que la altura inicial es 0, tenemos que la velocidad inicial en Y es de 10 metros entre segundo, tenemos que la velocidad final en Y es 0, y tenemos, bueno, también tenemos que la gravedad es 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden encontrar Y final. Pero igual de importante es observar en esta pregunta cuál es el dato que no nos dan y que no nos piden, ¿verdad? No nos dan
el tiempo t. O sea, no sabemos cuánto tiempo tarda en llegar al punto más alto. Entonces, es fundamental identificar cuál es la variable que no nos dan. Porque entonces, cuando sabemos cuál es la variable que no nos dan, podemos escoger la ecuación que nos funciona. La ecuación que nos funciona es aquella que no depende del tiempo. Entonces vamos a la lista de fórmulas y nos fijamos. La ecuación 1 depende del tiempo, por lo tanto no nos sirve. La ecuación 2 también depende del tiempo, por lo tanto no nos sirve. La ecuación 3 no depende del tiempo, pero en cambio depende de las variables que sí tenemos y depende de y final, que es la variable que queremos encontrar. Por lo tanto, la ecuación 3 es la que vamos a utilizar. Entonces, la ecuación 3 dice: velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado menos 2 veces gravedad por y final menos y inicial, ¿verdad? Y lo que queremos es despejar y final. Hay que hacer un despeje, ¿verdad? Lo más fácil siempre es eliminar de la ecuación las cantidades que son 0 para facilitar el despeje. Entonces, son 0 la y inicial y 0 también es la velocidad final en y. Entonces, la ecuación se reduce a 0 igual a velocidad inicial en y al cuadrado menos 2 veces gravedad por y final. Por lo tanto, y final es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado dividido entre 2g. Es decir, es igual a 10 metros entre segundo al cuadrado dividido entre 2, entre 9,8 metros entre segundo a la 2. Cuando ustedes calculan esta cantidad, los segundos al cuadrado se van a cancelar entre ellos. Este metro se va a cancelar con un metro de arriba también. Y al final lo que nos va a quedar es solamente un metro de arriba. Por lo tanto, la altura final va a estar en unidades de metro. La altura final es entonces igual a 5.10 metros. Esa es la altura que le toma a el balón subir. Profe, ¿Sí? perdón, solo una cosa ahí. En la gravedad, donde se la igualó a 0, digamos, 0 es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 gravedad de la posición final. Ahí está menos. Y si uno solo despeja, tendría que pasar el menos. ¿Sí? A esa fórmula es con más, ¿verdad? O sea, aquí lo que yo hice fue esto. Sí, yo entiendo lo que hizo ahí, nada más que, o sea, uno pasa... no, ya vi qué hizo. Perdón. Pasó primero todo eso y después la pasó a vivir. Exactamente. Ok. Sí, mala mía. Gracias, profe. Ok. Profe, yo tenía una duda. ¿Sí? ¿Qué pasó? Para el punto más alto de la trayectoria, la velocidad final siempre va a ser 0. La velocidad en el punto más alto es el... Siempre. Okay. Preferiría no decirle que la velocidad final es 0, porque la velocidad, digamos, decir que la velocidad final es 0 depende de lo que usted entienda por final, ¿verdad? El punto inicial y el punto final son etiquetas que nosotros ponemos a conveniencia. Lo que siempre es cierto es que en el punto más alto la velocidad es 0, independientemente de que el punto más alto sea el punto final o no, ¿verdad? Ok, solo que en este caso sí coinciden, ¿verdad? En este caso sí es, ¿verdad? Listo, Profe, ¿Sí? eso usted lo dice porque también, digamos, como el eje coordenado, como se toman los puntos de referencia, podría estar también, digamos, en el punto más alto, digamos, el 0.0, y no se tomaría la rapidez inicial de 10, sino de menos 10, digamos.
Si se hace como, No, porque el punto de referencia no afecta a las velocidades, lo que afecta son las alturas, nada más. O sea, si yo hubiera tomado el punto de referencia en otro lugar, la velocidad inicial hubiera sido siempre más 10 metros por segundo. Si yo hubiera tomado el punto de referencia aquí, entonces ahí lo que yo si hubiera podido haber dicho es que la altura inicial, pero aunque la altura final es cero. Pero lo que hubiera sido una incógnita hubiera sido la altura inicial. ¿Ve? O sea, siempre hay una incógnita. Ups, siempre hay una incógnita. ok, pero ahí la rapidez inicial con la que se lanza, por ser rapidez siempre va a ser 10, no menos 10, por más que uno trate de interpretarlo como negativo en un plano cartesiano, digamos, siempre va a ser Siempre positivo. va a ser positiva porque va para arriba, ¿verdad? Ok, profe, gracias. Ok. Entonces, aquí hay una fórmula que vale la pena resaltar, que es la fórmula para calcular la altura máxima. La altura máxima sale con esta. Y max es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado entre 2g. O sea, es justo lo que acabo de mostrar, ¿verdad? Esta. Esta es y max. Muy bien. Vamos a dar un recreo de 10 minutos y volvemos a las 4 de la tarde. ¿Ok? Entonces aprovechen para levantarse, para caminar y para comer. Ahora nos vemos. Ok. Entonces en esta misma pregunta yo podría plantearme averiguar si hay una fórmula para calcular. Ahora, ¿cuánto tiempo le toma al balón de fútbol subir hasta la altura más alta? Vamos a calcular el tiempo de subida. Para calcular el tiempo de subida, yo tengo, afortunadamente, muchos más datos de los que son necesarios para llegar al resultado. Entre los datos que tenía entonces, estaba el hecho de que la altura inicial era 0, que la velocidad inicial en y era de 10 metros entre segundo, que la velocidad final en y era 0, que la gravedad era de 9,80 metros entre segundo al cuadrado, y ahora sé que la altura final es de 5,10 metros, porque ya lo calculé. Encuentre el tiempo, ¿ok? Para calcular el tiempo, yo tengo varias posibilidades. Yo podría, por ejemplo, intentar utilizar una fórmula que no dependiese de la altura final, porque la altura final, al fin y al cabo, es uno de los valores que yo no conocía de primero y que yo tuve que calcular antes. Si yo quisiera calcular el tiempo de subida sin necesidad de haber calculado antes la altura máxima, entonces yo podría utilizar la primera fórmula de caída libre, porque la primera fórmula no depende de la altura y que además es una de las fórmulas más sencillas. Entonces pongo la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo, con el propósito de despejar el tiempo, ¿verdad? Yo me fijo que la velocidad final es 0. Entonces, aquí lo puedo despejar así. 0 es igual a la velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo. Y a partir de ahí, el tiempo es igual a la velocidad inicial en y entre la gravedad. Por lo tanto, el tiempo sería 10 metros entre segundo entre 9,80 metros entre segundo al cuadrado. Yo cancelo metros, cancelo segundo con segundo, ¿verdad? Y me queda un segundo. Entonces, el tiempo de subida
es 10 entre 9,80. Un poco mayor a 1, ¿verdad? Eso es igual a 1,02 segundos. Ahí está. Entonces, incidentemente, acabo de encontrar una fórmula muy importante. La fórmula del tiempo de subida. El tiempo de subida es la velocidad inicial en y dividida entre la gravedad. ¿Ok? Vamos a ver. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ok, ok. Vamos a ver. Yo podría entonces ahora hacerme una pregunta diferente. Podría preguntarme cuánto tiempo tarda este balón en subir y luego regresar al suelo. O sea, gráficamente, la pregunta es como si yo tengo el balón de fútbol, ¿verdad? Entonces, el balón de fútbol primero sube, llega al punto más alto y luego baja. Ahí lo estoy dibujando como un triángulo, pero realmente todo lo hace en línea recta, ¿verdad? Todo lo hace hacia arriba. Entonces, bueno, ustedes pueden inferir que de hecho el tiempo de vuelo, como se llama esto, ¿verdad? Tiene que ser el doble del tiempo de subida, puesto que el balón tarda el mismo tiempo en llegar al punto más alto y luego en regresar al punto más bajo. Sin embargo, vamos a demostrar que esto en efecto sucede de esa manera. Entonces, si el balón sube con una velocidad inicial de 10 metros entre segundo, tiene una altura inicial de 0, pero ahora yo estoy considerando todo lo que sucede en el tiempo en que el balón sube y luego baja. Por lo tanto, la altura final ahora también va a ser 0. O sea, vean lo que acabo de hacer. El punto final ya no es el punto más alto. Ahora el punto final es el punto en el que el balón regresa al suelo. Yo tengo la libertad de, de decidir cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. Por lo tanto, para resolver este problema, yo dispongo de los siguientes datos. Yo sé que la velocidad inicial en y es de 10 metros entre segundo. Yo sé que la altura inicial es 0. Yo sé que la altura final también es 0. Y sé que la gravedad es de 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Ahora, lo que nos piden es el tiempo, ¿verdad? Y lo que no nos dan, que es muy importante, es la velocidad final. Yo no sé con qué velocidad el balón está regresando al suelo. ¿Ok? Yo no sé cuál es la velocidad final. Y como no sé cuál es la velocidad final, y como no me están pidiendo tampoco que averigüe cuál es la velocidad final, entonces lo que tengo que hacer es utilizar una ecuación que no dependa de la velocidad final, ¿verdad? Y la ecuación que no dependía de la velocidad final era esta, era la segunda. La segunda ecuación dice entonces que y
final menos y inicial es igual a la velocidad inicial en y por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Y quiero despejar el tiempo, ¿verdad? Y tengo mucho cuidado, porque en este caso la velocidad inicial en y ya no es 0. Es un número distinto de 0. Y como no es 0, no la puedo cancelar. Lo que sí puedo cancelar ahora es la altura final y la altura inicial. Entonces, esto quiere decir que 0 es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, ustedes pueden ver esta ecuación y ustedes pueden decir inmediatamente que una solución trivial, entre comillas, es tomar el tiempo igual a 0. Si el tiempo es igual a 0, entonces esto es 0 y esto es 0 y todo es igual a 0, entonces tiene sentido, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos que el tiempo de vuelo no puede ser 0 segundos, porque si fuera 0 segundos, el balón de fútbol no se movería, simplemente, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que tiene que haber una solución diferente a 0. O sea, 0 es una solución, pero no es la única solución. Vean que esta es una ecuación cuadrática y las ecuaciones cuadráticas pueden tener dos soluciones distintas. Ahora, nosotros podríamos aplicar aquí la fórmula general, pero en este caso no hace falta porque ya sabemos que las alturas finales e iniciales son 0. Entonces, lo que se puede hacer acá es sacar a factor común el tiempo y decir entonces que 0 es igual al tiempo multiplicado por la velocidad inicial en y menos un medio de gravedad por tiempo, ¿verdad? Ahí lo que yo hice fue factorizar el tiempo. Y entonces esta ecuación me queda con dos soluciones. Una solución trivial, es decir que el tiempo es igual a 0, porque es uno que agarrar este factor, ¿verdad? Y decir que ese es igual a 0. Y la otra solución que es no trivial es agarrar este factor e igualarlo a 0. Entonces yo puedo decir que la velocidad inicial en y menos un medio de gravedad por el tiempo es igual a 0. Cuando yo agarro esta fórmula y la utilizo para despejar el tiempo, me queda entonces que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial en y dividido entre g. Y esa es la fórmula para calcular el tiempo de vuelo. ¿Bien? Vamos a hacer el cálculo de cuánto nos da. El tiempo de vuelo es entonces igual a 2 veces la velocidad inicial en y entre g. Vamos a subrayar esto y vamos a calcular cuánto es. Tiempo de vuelo entonces es igual a 2 veces 10 metros entre segundo dividido entre 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Entonces calculamos 2 por 10 entre 9,8, eso es 2.04 segundos. Ese fue el tiempo que tardó la bola en subir y en bajar, ¿verdad? Ahora, vean un detalle muy interesante. El tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial en y entre g. Y el tiempo de subida, habíamos visto que era la velocidad inicial en y entre g. Entonces, esto, cuando ustedes lo comparan, ¿verdad? Esto quiere decir entonces que el tiempo de vuelo es el doble que el tiempo de subida. Siempre es el doble, ¿verdad? Tiene sentido porque el tiempo de vuelo consiste en el tiempo de subida, el tiempo de vuelo consiste en el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Y si el balón de fútbol está bajando exactamente la misma altura que subió, entonces ambos movimientos deben
tardar el mismo tiempo. Lo cual quiere decir que el movimiento de subida es simétrico al movimiento de bajada, con la diferencia de que el movimiento de subida es hacia arriba y el movimiento de bajada es hacia abajo. ¿Ok? Profe, ¿Sí? y ahí, ok, los tiempos sí son iguales, pero las velocidades o aceleraciones, eso no sería, o eso sí también. Ok, la aceleración siempre, aunque esté subiendo o aunque esté bajando, la aceleración siempre es menos la gravedad. Siempre la misma, aunque suba, aunque baje. Lo que cambia van a ser las velocidades. Mientras esté subiendo, la velocidad es positiva. Y mientras esté bajando, la velocidad es negativa. Ahora, yo podría preguntarme, aprovechando el problema, ¿qué velocidad tendrá el balón justo en el instante en que esté a punto de chocar contra el suelo? Ahora, ustedes pueden simplemente ver el dibujo y decirme de un solo que la velocidad final tiene que ser menos 10 metros entre segundo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es igual a la velocidad inicial, pero negativa, porque va para abajo, ¿verdad? Y eso se justifica porque el movimiento es simétrico. Ahora, ¿cómo se puede demostrar eso usando las fórmulas? Vamos a ver. Con límites. ¿Cómo? No, no, olvídalo. Ok, vamos a ver. Es Calcula que la rapidez final del balón justo antes de que toque el suelo. Vuelvo a hacer una lista de datos. Yo tengo que la altura inicial es 0. La altura final es 0. La velocidad inicial en Y es 10 metros entre segundo. Y yo sé que el tiempo de vuelo era de 2.04 segundos. Averigua la velocidad final. Una ecuación en la que es particularmente fácil averiguar la velocidad final es en esta, diciendo que la velocidad final en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por Y final menos Y inicial. Y ahora vean qué interesante. Si tanto la altura inicial como la altura final son iguales a 0, entonces este factor de acá se cancela. Y por lo tanto, lo que esto quiere decir es que la velocidad final al cuadrado en Y es igual a la velocidad inicial al cuadrado en Y. ¿Verdad? Esto no quiere decir que la velocidad final sea igual a la velocidad inicial, porque hay un cuadrado de por medio. Cuando yo despejo la velocidad final en Y, entonces esto es igual a más menos la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado en Y. Y esto es más menos la velocidad inicial en Y. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé si es más o si es menos? Bueno, viendo el dibujo, viendo el problema, yo sé que el balón está bajando y por lo tanto la velocidad final tiene que ser igual a menos la velocidad inicial en Y, que es menos 10 metros entre segundo. ¿Ok? O sea, el movimiento es simétrico. Es igual hacia arriba y hacia abajo, con la única diferencia de las direcciones, ¿verdad? Por lo tanto, las velocidades cambian de signo. O podríamos decirlo de esta forma. La velocidad que va a tener el balón al momento de bajar va a ser la misma que tenía al momento de subir cuando están a la misma altura. Nada más que cuando está de bajada, la velocidad es negativa y cuando está de subida, la velocidad es positiva.
Profe, una pregunta. Entonces, digamos, si uno quiere escribir la respuesta, uno tendría que decir, la velocidad final es menos 10, o uno podría decir como la velocidad con la que baja es 10. Cualquiera de las dos formas de decirlo está bien, pero obviamente una es más rápida que la otra, ¿verdad? Usted lo que dice es que la velocidad es menos 10, se entiende perfectamente. Dice que la velocidad bajada es 10, tiene que escribir más, ¿verdad? Pero se entiende que la idea es la misma. Ok, perfecto, gracias. Ok. Ok. Muy bien. Vamos a hacer una pregunta un poco diferente. Vamos a ver. Usted lanza un balón hacia el río, otra vez hacia el río, con una rapidez inicial de, digamos, de 15 metros entre segundos, sí, muy rápido. Encuentre cuánto tiempo le toma al balón alcanzar una altura de 5 metros. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo le toma al balón alcanzar una altura de 5 metros? Entonces hacemos un dibujito del problema, ¿verdad? Dibujamos el balón. El balón sube con una velocidad inicial en Y de 15 metros entre segundo. Ahora, cuando vemos una pregunta parecida a esta, hay que hacer algunas suposiciones. La primera suposición es asumir que en efecto la bola va a lograr alcanzar eventualmente una altura de 5 metros, ¿verdad? Recordemos que eso no siempre está garantizado, o sea, no es posible garantizar que un objeto que esté subiendo va a alcanzar determinada altura porque en algún momento va a tener que detenerse y empezar a bajar, ¿verdad? Entonces, para hacer este problema, tenemos que asumir por el momento que la bola sí va a lograr llegar a alcanzar los 5 metros. Entonces, la bola sube, alcanza el punto más alto y luego baja. La altura inicial de la bola es 0. Y digamos que la altura final que yo quiero encontrar de los 5 metros sucede aquí. Pero vean lo que pasa acá. La bola va a alcanzar los 5 metros en 2 instantes de tiempo diferentes, en teoría. Puede ser que la bola alcance los 5 metros mientras esté subiendo. La bola sigue subiendo, alcanza el punto más alto y luego vuelve a bajar. Y cuando está bajando, va a haber otro instante de tiempo en el que la bola va a alcanzar los 5 metros, nada más que va a ser de bajada. Entonces, yo tengo que prepararme para la posibilidad de que este problema tenga dos soluciones distintas. De hecho, vamos a ver que así es. Hacemos una lista de datos y decimos entonces, la altura inicial es 0. La altura final va a ser 5 metros. La velocidad inicial en Y es de 15 metros entre segundo. Nos piden el tiempo, ¿verdad? Y muy importante, el enunciado del problema no nos da una información muy importante. No nos dice cuál es la velocidad final que tiene la bola en este momento. No sabemos la velocidad final ahí, ni tampoco la velocidad final acá. Entonces, como no sabemos la velocidad final en y como tampoco nos están pidiendo conocer la velocidad final en Y, entonces buscamos la ecuación de caída libre que no dependa de la velocidad final en Y. Y la ecuación que no depende de la velocidad final en Y es la segunda, esta de acá, que de hecho es una ecuación que es de segundo grado con respecto al tiempo, o sea, es una ecuación cuadrática. Entonces, escribimos.
y final menos y inicial es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Ok? En este enunciado, el único dato que se puede eliminar por ser igual a 0 es la altura inicial. Entonces, esto queda como y final igual a velocidad inicial en y por t menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Ahora, como es una ecuación cuadrática, lo que voy a hacer es que voy a reescribirla colocando todos los términos del lado izquierdo de la ecuación. Entonces, esto me queda como más un medio de gravedad por tiempo a la 2 menos velocidad inicial en y por tiempo más y final es igual a 0. ¿Por qué? Porque el siguiente paso va a ser hacer la comparación con la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas. La fórmula general dice que si la ecuación de la forma de a por t a la 2 más b por t más c igual a 0, entonces t es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Entonces, a es el coeficiente que multiplica el tiempo al cuadrado. Yo puedo ver aquí que a es entonces todo esto. B es el coeficiente que multiplica el tiempo a la 1. Entonces, B es menos la velocidad inicial en Y. Y C es el coeficiente que no se multiplica por el tiempo. Entonces, C es la altura final. A es más un medio de gravedad, o sea, es un medio de 9,8 metros entre segundo al cuadrado, es igual a 4,9 metros entre segundo al cuadrado. B es menos la velocidad inicial en Y, es decir, es menos 10 metros entre segundo. Y C es la altura final, es decir, es igual a 5 metros. Entonces, lo que sigue ahora es de hacer el cálculo, ver cuánto da eso, ¿verdad? Como tengo dos soluciones, entonces voy a hacer primero el cálculo cuando utilizo un menos y después haré el cálculo cuando utilizo un más. Entonces, la solución más pequeña es tomar t menos, ¿verdad? Sería, entonces, menos b, menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Sería entonces menos 10 metros entre segundo menos raíz cuadrada de menos 10 metros entre segundo al cuadrado menos 4 por a. A es 4,9 metros entre segundo al cuadrado, ¿verdad? Profe, creo que en lugar de 10 son 15. Ah, Sí, sí, son 15. cierto, perdón, cierto, cierto. 15, ¿verdad? Entonces aquí ponemos 15, 15. Y aquí por C eran 5 metros. Cerramos raíz y dividimos entre 2 veces A, entre 4,9 metros entre segundo al cuadrado. Si ustedes se fijan muy bien, pueden darse cuenta que esta ecuación, aunque es muy complicada, es consistente desde el punto de vista de las unidades. Al final obtendremos una cantidad que se mide en segundos. Entonces, el tiempo más pequeñito va a ser igual vamos a ver,
0,38 segundos. 0,38 segundos. Ahí, si alguien puede ayudarme revisando eso para estar seguro de que no estoy cometiendo ningún error, se lo agradecería mucho. Bueno, a Y mí se me dio sí le da, 0. entonces está bien, ¿verdad? Y el tiempo más grande se calcula menos b más raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Y entonces ahí haciendo lo mismo, ¿verdad? Ahí el resultado nos da 2,68 segundos. ¿Ok? Ambas son respuestas válidas, ¿verdad? Una es más grande que la otra. Entonces, ¿cómo sé cuál es cuál? Bueno, claramente, ustedes ven el movimiento del proyectil, del balón, y ustedes saben que el primer tiempo, el tiempo más corto, es el tiempo que le toma cuando está subiendo, ¿verdad? Y luego, posteriormente, en un tiempo más grande, llega el punto en que está bajando. Entonces, este es el tiempo en que alcanza los 5 metros mientras sube, ¿verdad? Este es mientras sube. Y este es el tiempo en que alcanza los 5 metros, pero mientras baja. Mientras baja, ¿verdad? Ok, vamos a ver, ¿hay alguna duda, alguna pregunta con esto? Profe, ¿cómo era que sabía cómo es que sabe cuál es el que sube y cuál es el que baja? ¿Lo del tiempo? Bueno, o sea, porque el balón está, usted tira el balón hacia arriba. El balón va a subir y va a alcanzar en algún momento una altura mucho mayor a los 5 metros. Entonces, eso quiere decir que hay dos instantes de tiempo en que el balón alcanza los 5 metros. Una es mientras está subiendo y la otra es mientras está bajando. Entonces, como lo que ocurre primero es que está subiendo, entonces el tiempo más pequeñito es en el que está subiendo. Y como hasta después es que empieza a bajar, entonces el tiempo más grande va a ser el tiempo en el que está bajando. Se razona de esa manera. Ok, gracias. ¿Ok? Profe, entonces el tiempo, digamos, más grande toma en cuenta desde que empieza a subir hasta que llega al segundo altura de 5, digamos. Así es. Ok. Y profe, otra pregunta era, en este problema, en unos similares, uno cómo puede diferenciar, bueno, uno cómo sabe que tal vez la altura de los 5 metros no es la máxima, o uno cómo puede interpretar que de esos 5 metros sube otro poco más. Ok, porque si usted hace este problema, usted se acuerda que hay un discriminante, ¿verdad? El discriminante en la fórmula cuadrática era b al cuadrado menos 4ac. Cuando el discriminante es un número negativo, entonces la fórmula general no nos puede dar una solución real, ¿verdad? Si en un problema así a usted le sucede que el discriminante es negativo, lo que eso quiere decir es que los 5 metros no estaban aquí, sino que estaban más arriba. Y entonces el balón no logra llegar a los 5 metros, porque ustedes no lograron calcular un tiempo real, ¿verdad? También podía ocurrir que el discriminante fuera exactamente igual a 0. Cuando el discriminante es exactamente igual a 0, entonces solamente hay una solución. Físicamente, eso ocurre cuando los 5 metros están exactamente en el punto más alto. Por lo tanto, solamente habría un instante de tiempo
en el que el balón llega a los 5 metros, porque los 5 metros resultó ser que era el punto más alto. Y en cambio, el discriminante es un número positivo mayor de 0 cuando los 5 metros se encuentran por debajo del punto más alto. En ese caso tenemos hasta dos soluciones. Una, la de subida, y la otra, la de bajada. ¿Ok? Ok, profe. Entonces, en negativo es que no alcanza. No alcanza. Una pregunta que dijera si llega a los 5 metros de altura, uno saca el discriminante y compara si da negativo, es que no llega. Es que no llega, sí. Si da negativo, Ok. si da negativo es que no llega. Si da igual a 0 es porque llega una sola vez, porque es el punto máximo. Y si da positivo es que llega dos veces, una mientras sube y la otra mientras baja. Ok, entonces en una pregunta como estas, tal vez lo primero que hay que hacer no es como sacar el discriminante, o no es posible, o solamente sea como por hecho que siempre llega. Eso sería lo más prudente, tiene razón. Sí. Yo no lo hice porque yo sabía que sí me iba a dar, pero tal vez lo más prudente hubiera sido sacar el discriminante primero. Tiene toda la razón. Ok, bro, gracias. Muy bien. También puede ocurrir. Profe, Sí. perdón, entonces solo con el discriminante ya sería justificación suficiente para decir que no llega. O sea, ya con solo hacer ese proceso ya puedo decir que ya no llega. Si lo Para un hace, examen o algo así. si lo hace y usted logra demostrar que el discriminante da negativo, ya con eso usted puede demostrar que no llega, ¿sí? Así es. Ok, gracias. Ok, a veces la solución cuadrática también nos puede dar una solución negativa. Veamos el siguiente ejemplo. Desde lo alto de un edificio de 10 metros, usted lanza hacia arriba una moneda a una rapidez de 5 metros en 3 segundos. Calcule cuánto tiempo tarda en llegar al suelo. Ahora, esta es una pregunta ligeramente distinta de la que les hice al principio de la clase. En la pregunta que les hice al principio de la clase, dijimos que la moneda se dejaba caer. Ahora no se deja caer. Ahora ustedes la lanzan hacia arriba con una velocidad distinta de 0. Por lo tanto, la velocidad inicial va a ser un número mayor a 0. Va a ser un número positivo. Entonces tenemos el edificio. Tenemos la moneda, ¿verdad? La moneda se lanza y entonces sube por un tiempo, alcanza el punto más alto y luego se entiende que cae al suelo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí nosotros decimos, la altura inicial será la altura del edificio, es decir, 10 metros. La altura final es la altura del suelo, podemos tomarla como 0. Y la velocidad inicial en Y va a ser 5 metros en 3 segundos. Yo quiero encontrar el tiempo y para encontrar el tiempo utilizaré también la fórmula general. Entonces dice, Y final menos Y inicial es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. Aquí la cantidad que se cancela por ser igual a 0 es la altura final. Entonces, cuando yo reacomodo esto para que me quede de la forma de una ecuación cuadrática, yo tendría entonces más 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado, menos velocidad inicial en Y por tiempo, menos Y inicial es 0. Y de aquí yo deduzco que la A es, bueno, la A es 1/2 de G. La B es menos V inicial en Y. Y la C, ahora la C va a ser menos Y inicial. ¿Sí? Vean eso entonces.
Si yo le doy un valor a cada coeficiente, entonces A es un medio de G, es un medio de 9,8, es 4,9, ¿verdad? 4,9 metros entre segundo al cuadrado. B va a ser menos la velocidad inicial en Y, entonces va a ser menos 5 metros entre segundo. Y C es menos Y inicial. O sea, es menos 10 metros. Calculemos de primero el determinante para asegurarnos de que sea un número positivo. Determinante es b al cuadrado menos 4ac. Entonces el determinante es igual a menos 5 metros entre segundo al cuadrado menos 4 por 4,9 metros entre segundo al cuadrado por 10 metros. Entonces, el determinante es igual a... Profe, no son menos 10 metros. Ah, sí, cierto, cierto. Menos 10 metros, por eso. Menos 10 metros es igual a... bueno, eso me da 221. Vean que esto tiene las unidades. Las unidades de esta cantidad son metros al cuadrado entre segundo al cuadrado. Y es positivo. Entonces eso quiere decir que eso sí tiene solución, ¿verdad? Ok. Entonces, esto tiene dos soluciones. La primera es la negativa. Bueno, no es negativa, es la que se calcula con el menos, ¿verdad? Es menos b más, bueno, menos b menos raíz cuadrada del discriminante entre 2a. Cuando yo lo calculo, entonces me queda que esto es igual a menos 5, ¿verdad? Menos raíz cuadrada de 221 metros al cuadrado entre segundo al cuadrado, dividido entre 2 veces 4,9 metros entre segundo al cuadrado. La solución con el menos, entonces, es... Profe, ¿Mm? una pregunta. ¿El discriminante no es 191? Vamos a ver. O fue, no, espera un segundo. Creo que ya vi que hice yo mal. Estaba yo mal. Ya, gracias. Así está bien, ¿verdad? Sí, ok. Eso da entonces... Menos 0,99, bueno, 90. Menos 1,01 segundos. O sea, nos dio una solución negativa. Vamos a ver eso por ahí un lado. Y la otra respuesta es poner más. Es menos... Profe, ¿puede poner la respuesta arriba? Es que no logro observarla. ¿Cómo? ¿Puedo poner la respuesta de T menos arriba? Es que no se puede ver. Trate de ver si no es porque tiene la pantalla, no la tienen en modo abierto, pero bueno, voy a poner acá. T menos es menos 1,01 segundos. Y luego T más es menos B más raíz cuadrada discriminante entre 2a. T más, ahí rápidamente T más, Profe, ¿sí? perdone, es que a mí me dio 5, bueno, toda esa operación, la de T, me dio 0,03. ¿Cuál T? La que acabamos de sacar, de menos 5 por, bueno, menos por menos 5, menos raíz de 21 sobre 2 por 4,9. A mí el primer test me dio menos 1,01.
Revísela bien, a lo mejor está haciendo se le está yendo algún menos en algún lado. Disculpe, claro. Sí, yo creo que sí es -1. Chequéalo ahí para estar seguro. Profe, y si eso se mete en la calculadora, digamos, con ese modo de 5-3. Sí, Creo también. que el compañero puso raíz de 22 y es raíz de 221. Tal vez era eso. Esto es, para que quede claro, esto es 221, ¿verdad? Correcto, sí. Ese fue mi error. Disculpe, perdón. Ok. Entonces, hay dos soluciones, ¿verdad? El tiempo puede ser entonces menos 1.01 segundos y puede ser también 2.03 segundos. Profe, una pregunta, ahora que acaba de ver eso que estás diciendo, usted dijo que íbamos a redondear a 3. En el caso que, digamos, fuéramos a redondear a 3, decía 2.035. ¿Ese 3 se queda igual o sube? Tienes toda la razón. Debería ser un 4, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cuál de las dos es la correcta? ¿La negativa o la positiva? Entonces, 1 se inclina por la positiva, ¿verdad? Esta tiene que ser la correcta. Porque es el tiempo que le toma a la moneda subir, alcanzar el punto máximo y bajar y llegar por último al suelo. Pero uno se queda con la duda de qué significa esta solución, ¿verdad? ¿Significa algo o no, verdad? Ahora, este tiempo, en negativo, es el tiempo que hipotéticamente le hubiera tardado a una moneda despegar del suelo, subir y llegar al punto donde yo le lancé con una velocidad de 5 metros por segundo. Da negativo porque es una solución que representa lo que hubiera ocurrido antes, ¿verdad? Antes lo que hubiera ocurrido es que la moneda hubiera despegado del suelo y llegado a esta altura, donde está la mano del lanzador, y seguir subiendo a 10 metros por segundo. Claramente, las ecuaciones de caída libre, ¿verdad? Las ecuaciones de caída libre no toman en cuenta el hecho de que una persona fuera que lo lanzó. Eso lo sabe uno. Pero entonces, la solución negativa lo que quiere decir es que ese es el tiempo negativo en que le tomó a la moneda subir del suelo y llegar a la altura del punto de partida. ¿Ok? ¿Alguna duda? O sea, es el tiempo que le tomó a la moneda llegar a donde el sujeto la está sosteniendo, digamos. Así es, asumiendo que llegó en un movimiento de caída libre, ¿verdad? Claro, esto en realidad no sucedió, ¿verdad? Eso no sucedió. Pero eso es una solución que la ecuación de caída libre contempla, ¿verdad? Que es el tiempo que hubiera tardado en subir. ¿De acuerdo? Profe, yo Interesante, tengo profe. Sí, Perdón. bastante. ¿Sí? bueno, no, nada más que si puede volver a explicar lo del resultado del discriminante, es que no lo entendí muy bien, más que todo el positivo, creo, cuando daba positivo. Vean, hagamos un ejemplo bastante obvio para que eso quede claro como el agua. Usted lanza un balón con una velocidad de 1 metro en 3 segundos. Entonces, ojo a la pregunta. ¿Cuánto tiempo le toma alcanzar una altura de 10.000 metros? Entonces, cuando ustedes leen eso, ustedes inmediatamente se cuestionan. ¿Realmente la bola podrá subir 10.000 metros? La respuesta es no, no sube a 10.000 metros. Pero vamos a demostrar que no lo hace.
Si usted tiene la bola aquí, ¿verdad? Con una altura inicial de 0. La bola sube hasta que alcanza un Y final de 10.000 metros y tiene una velocidad inicial de 1 metro en 3 segundos. Entonces ustedes llegan y plantean el problema. Ustedes dicen, ok, Y final menos Y inicial es igual a velocidad inicial en Y por T menos 1 medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Todo bien ahí, ¿verdad? Luego llegan y dicen, ok, entonces el Y inicial es 0, se cancela y ustedes ponen, ahora ponen, más 1 medio de gravedad por tiempo al cuadrado menos velocidad inicial en Y por T más Y final es 0. Por lo tanto, A es 1 medio de G, es 1 medio de 9,8. Es 4,9. B es menos la velocidad inicial en Y, es menos 1 metro en 3 segundos. Y C es Y final, es igual a 10.000 metros. Entonces, el tiempo que tarda en alcanzar los 10.000 metros es menos B más menos raíz cuadrada discriminante entre 2A, donde el discriminante es B al cuadrado menos 4AC. Pero ojo, ¿cuánto es el discriminante? El discriminante es B al cuadrado menos 4AC es igual a menos un metro entre segundo al cuadrado menos 4 por 4,9 por 10.000 metros. ¿Eso cuánto da? Eso da menos 1,959. 9, 9, 9. Metros al cuadrado entre segundo al cuadrado. Como es un número negativo, entonces yo no le puedo sacar raíz. Entonces, ¿cómo interpreto eso? Lo que esto quiere decir es que la bola sube, alcanza una altura máxima y se devuelve. Pero la altura máxima ocurrió muchísimo antes de los 10.000 metros. Entonces la respuesta es que no hay solución. No hay solución o la premisa de la pregunta es incorrecta. Una bola que se dispara a 1 metro por segundo no logra alcanzar una altura de 10.000 metros. ¿Sí? Profe, ¿y ese número se puede interpretar como la altura a la que llegó o lo que le faltó para llegar a los... El discriminante. Ajá. No, el discriminante supongo que el discriminante es que el discriminante vea que tiene unidades de metro al cuadrado entre segundo al cuadrado. ¿Verdad? Vamos a ver, ¿cómo lo interpretamos? Recuerde que A es un medio de G. B es menos la velocidad inicial en Y. Y C es la altura final. Entonces el discriminante es B al cuadrado menos 4AC es igual a un medio de G menos 4 veces menos la velocidad inicial en... No, mentira, está no mal, pero es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado menos 4 por un medio de G por Y final. Esto es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2 veces G por Y final, y ahí uno le puede arrimar el menos Y inicial, que uno no lo puso porque era 0, ¿verdad? Pero esto que está aquí, digamos, es la velocidad final al cuadrado, ¿verdad?
Entonces lo que uno está demostrando con esto es que el discriminante es la velocidad final en y al cuadrado. Y claro, ¿verdad? Si la velocidad final en y al cuadrado es un número negativo, eso lo que quiere decir es que la velocidad final no existe. O sea, no es real, ¿verdad? Y entonces esto que está aquí no tiene sentido físico. Claro, lo que quiere decir es que eso no puede ocurrir, básicamente. Ok, profe. Entonces cuando da 0 y positivo, también se interpreta como la velocidad. Cuando da 0, ok, ve aquí interesante. Cuando el discriminante es 0, entonces la velocidad final en y al cuadrado es 0. Y eso justamente es lo que ocurre cuando un cuerpo alcanza la altura máxima, ¿verdad? Que la velocidad final es 0. Y cuando el discriminante es un número positivo mayor a 0, entonces eso quiere decir que la velocidad final en y se puede calcular como la raíz cuadrada de ese número. Es decir, que sí existe, sí es posible calcularlo. ¿Ok? Bueno, ya faltan 5 minutos para que sean las 5 de la tarde, entonces ya tenemos que ir terminando para que puedan llegar a tiempo a las otras clases que tengan. Nos Fue vemos. una consulta. ¿Sí? Ya antes de que termine, ¿cómo sé en qué ejercicios tengo que utilizar la fórmula general y el discriminante y todo eso y en cuáles no? Ok, Como para distinguirlo. recuerde que usted elige la fórmula a partir del dato que no le dan. Ajá. Como la fórmula cuadrática no depende de la velocidad final en y, entonces usted sabe que tiene que usar esta fórmula cuando entre los datos que le dan no aparece la velocidad final en y. Ok. Si a usted le dan la velocidad final o usted la puede deducir de otra manera, entonces puede usar otra ecuación diferente. Cuando no la sabe, usa esta. O sea, es cuando me piden el tiempo y yo desconozco la velocidad final en Y. Así es. Que yo uso la fórmula general y el discriminante, por así decirlo. Sí. Ok. Sí. Pura vida, profe, gracias. Por allá, bueno, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias, Muchísimas profe. gracias, profe. Gracias. Gracias, Qué profe. bueno. Chao, chao. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Ah, Lo veo. profe, gracias. Gracias.